Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos, hermanos y hermanas en el Señor, muy buenos días. Hoy es viernes 29 de agosto del 2025. Hoy la iglesia celebra el día del martirio de San Juan Bautista, aquel que introdujo a Jesús por el testimonio de sus palabras a la sociedad, a la vida pública. Y como él decía, era la voz que clamaba en el desierto, exigiéndole a la gente una conversión que tenía que llevar entonces a las personas a practicar los valores de Dios. Juan Bautista es aquel que también proclama a Jesús y no hace de su vida el centro, sino que al introducir a Jesús lo pone a él como lo más importante. Tenía que venir él para anunciarlo, pero él no es digno ni siquiera de desatar las sandalias de sus pies. Es lo que Juan siempre dijo de Jesús y nunca se adjudicó él ningún mérito, porque lo más importante, y es la principal enseñanza que nos deja, es poner a Jesús como centro en el testimonio de mi propia vida y en mis palabras. Pidámosle a Juan que él también, con su gracia desde el cielo, nos ayude a ser como él y a buscar en todo dar a Jesús, en el testimonio de mi vida con mis palabras y en todo proclamar también su presencia en el mundo para que otros puedan convertirse a través de lo que Dios desea hacer desde mí. El evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodes aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre.
Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una realidad que muestra mucho de lo que hoy vivimos, no necesariamente en un acto similar, sino en las actitudes que hoy día hacen que las personas lamentablemente hagan cosas que no deben hacer siempre que quieren buscar algún objetivo personal o beneficiarse de algo. Primero, Juan denunciaba esta relación de Herodes con la mujer de su hermano Herodías. Y sin embargo, lamentablemente no hacía caso. El Evangelio, como para congratularse un poquito con Juan, dice que él escuchaba con gusto a Juan, pero habrá que ver si esto era verdad o simplemente es puesto ahí como para no poner en tan negativo a este Herodes. Lo real en esto es que él no estaba actuando bien y Juan, sin importar la cantidad de potencia, podemos decir, que él tuviera, o sea, Herodes, porque era el rey, era la máxima autoridad, no le importa. Él lo que hace es denunciar porque sabe que es lo correcto, lo que se debe hacer. Hay muchos que en nuestros días también actúan así. No todo es negativo y es en este caso lo que debemos observar, contemplar y seguir. La verdad siempre tiene que ser dicha, sin importar las consecuencias, porque Dios mismo es la verdad encarnada. Y como esta mujer, Herodías, que sí no esconde, quiere quitar del medio a Juan porque amenaza con sus intereses, busca la manera, incluso justifica el utilizar a su propia hija para conseguir algo que le va a beneficiar solo a ella. Y eso también pasa hoy día. ¿Cuántas personas lamentablemente involucran a otras en sus planes sin importar la implicación que le pueda ofrecer, que pueda tener esa persona y las consecuencias que le puede provocar? Esta joven, pudiendo tener incluso la mitad del reino de Herodes, algo muy atractivo para ella, era una joven y tener riqueza y más en ese tiempo era a lo que todo mundo aspiraba. Sin embargo, por la influencia, quizá por la insistencia de su propia madre, ella pierde eso para darle algo a su madre que no la iba a beneficiar en nada. Y también esto pasa. A veces prestamos nuestras vidas, nuestros talentos, lo que somos, a personas para hacer ciertas cosas que ni nos benefician e incluso sabemos que están mal, pero por hacer el favor o por simplemente eh, ponerme en buena, como decimos, ¿no? Con la persona, pues lo hacemos y pecamos y caemos en error y cometemos cosas injustas simplemente porque quiero congratularme, quiero estar bien con el otro. Y aquel que provoca esto, ¿cómo hace que este pecado o el mal tenga como esa cadena? Y yo hago que otros caigan, que otros hagan cosas que lamentablemente no deben hacer, y yo me debo responsabilizar de ese mal que provoco también en el otro. Es como esa cadena que provoca el pecado. Herodes primero tomando la mujer que no le corresponde, ella accediendo, luego ella como lamentablemente involucra a su hija, y es como ese drama que se da. Le entregan la cabeza de Juan a Herodes, Herodes a la chica y la chica a su madre. No nos damos cuenta que muchas veces el mal entre nosotros así funciona, en cadena.
nosotros provocamos muchas veces lo que no se debe nunca dar e involucramos personas o nos dejamos seducir y luego queremos culpar a otros. Pero el pecado siempre tiene responsables y muchas veces soy yo o muchas veces yo lo permito y me convierto en cómplice. Ojalá que esta lectura nos ayude a nosotros a analizarnos para ver si lamentablemente somos parte de algo como esto o si no lo somos, nunca ser de este modo hacia los demás. Lo más importante es que estemos siempre alertas y busquemos la manera de responder a Dios y no a los egoísmos personales o de otros que puedo estar recibiendo como ofrecimiento. Arrepiéntanse porque el reino ya está cerca, proclamaba el Bautista en aquel tiempo. El profeta Isaías había dicho que su voz clamaría en el desierto. Preparen los caminos, enderecen los senderos, que el Señor pronto vendrá, les decía en el Jordán. Saltamontes y miel comía, piel de camello vestía, anunciando la venida del que pronto llegaría. Indigno seré de desamarrarle las sandalias, y si yo bautizo con el agua, con espíritu él lo hará. Él separará, consumiendo el trigo de la paja, y su fuego que nunca se apaga, la tierra renovará. Viendo Juan que pedían bautizarse, fariseos, saduceos y farsantes, dijo: víboras, no crean que podrán librarse del castigo que bien merecido aguarda. No por ser hijos de Abraham, la culpa les va a absolver. Todo el que fruto no dé, como árbol seco verde. El hacha puesta ya está y poco tiempo tendrán, así que arrepiéntanse, porque pronto el que esperamos vendrá. Indigno seré de desamarrarle las sandalias, y si yo bautizo con el agua, con espíritu él lo hará. Él separará, consumiendo el trigo de la paja, y su fuego que nunca se apaga, la tierra renovará. La voz del profeta Juan fue silenciada porque denunció aquellas cosas que él vio que una parte de su sociedad no estaba siendo correcta. De esta manera denunció una gran autoridad. ¿Qué nos detiene hoy a nosotros muchas veces para levantar la voz cuando debemos y cuando vemos que hay cosas que no deben estar sucediendo en mi alrededor? Me dejo amedrentar porque otros son más poderosos, porque tienen más influencia, o es como esa influencia de la madre de la joven que danzó, de Herodías, ¿no?
porque simplemente quiero alcanzar, conseguir algo y no me importan las consecuencias e incluso a quién involucro. O soy como Juan, que también hay entre nosotros quienes así actúan. Denuncio, aunque con un poco de miedo quizás, pero eso no me detiene. ¿Dónde estoy parado yo? ¿Dónde estoy situado, situada desde mi realidad como persona, como cristiano o simplemente como un ciudadano, una ciudadana? Soy de los que permito que todo pase para yo no tener problemas, yo estar tranquilo y porque la vida es una y hay que vivirla y gozarla sin complicarme. Hay muchas cosas que este evangelio puede estar despertando quizás en nosotros. Y lo más importante es que despierte el deseo de ser como Jesús en nuestra sociedad. Ojalá que con Juan Bautista nosotros asumamos de una vez por todas que el Señor necesita mi voz, que el Señor necesita mi manera de actuar para darse en mi familia, en mi sociedad, en todas partes, y que eso me lleve a ser presencia suya, donde esté, donde vaya, y en cada lugar donde yo actúe. Que el Señor nos bendiga y que Él nos acompañe siempre, que sintamos la gracia de su presencia y el coraje de su fuerza para poder en todo actuar impulsado e iluminado por su presencia y ser como Él siempre.